Pasteles fue el primer conflicto bélico entre México y Francia. Tuvo lugar el 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. La Guerra de los Pasteles se remonta al año de 1827, cuando se firmó un acuerdo con Francia que buscaba regular la relación entre ambas naciones y que recibió el nombre de Declaraciones Provisionales. Años después, un grupo de comerciantes franceses realizó una serie de reclamaciones contra el gobierno mexicano, entre ellas un reclamo interpuesto por el señor Remontel, un ciudadano francés que poseía una pastelería en el poblado de Tacubaya, y que declaraba enfáticamente que en 1832 oficiales del entonces presidente Antonio López de Santana había degustado de su fina repostería francesa y abandonaron su negocio sin pagar lo consumido. El señor Remontel le exigía la estratosférica cantidad de 60,000 pesos de aquel entonces. Por ese motivo es que la intervención militar que le siguió fue conocida en México como la Guerra de los Pasteles. Por esa reclamación y varias más, el gobierno francés exigía una indemnización de 600,000 pesos, a la que el gobierno mexicano de Anastasio Bustamante se negó. Entre febrero y marzo de 1838, las amenazas francesas se hicieron realidad cuando 10 barcos de guerra arribaron a las costas de Veracruz el 16 de abril de 1838, y el cuartel de Antonio López de Santana sufrió un ataque, dando como resultado 9 muertos y decenas de heridos, entre ellos el propio Santana, quien perdió una de sus piernas en esta refriega. Fueron meses de conflictos. Sin embargo, se llegó a un acuerdo. Si bien con estos acuerdos se consiguió la paz, la deuda no se pudo cubrir, como le exigían los franceses. Segunda intervención francesa, 8 de diciembre de 1861 al 21 de junio de 1867. La Guerra de Reforma trajo consecuencias devastadoras para la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica que corrió al presidente Benito Juárez a suspender el pago de las deudas contraídas con otros países. La respuesta de la suspensión temporal de pagos de la deuda externa fue inmediata. El 31 de octubre de 1861, Inglaterra, Francia y España firmaron un convenio de Londres para ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas, con el objetivo de captar los recursos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países. El gobierno mexicano solicitó una prórroga, sin embargo, las potencias europeas decidieron evitar tropas para evadir a México y se negoció con los países invasores para evitar cualquier enfrentamiento. El 19 de febrero de 1862, Veracruz se firmaron los tratados preliminares de Tratado de Soledad, para que no se acordó la no intervención. Sin embargo, el 5 de marzo de 1862 arribó a Veracruz el general Carlos Fernando de la tribu Conde Laurense, el cual se marchó de la Córdoba Orizaba infringiendo los acuerdos desde la Soledad, y se dieron los primeros enfrentamientos. A las tropas republicanas bajo el mando de Ignacio Zaragoza intentaron cortar a los franceses en el camino a México, aunque fue inútil. Zaragoza procedió a congregar sus fuerzas alrededor de Puebla, la de los republicanos en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Y confianza, lo cual incrementó la moral del pueblo mexicano. Juárez entonces aprovechó el tiempo para preparar la defensa. Al año siguiente, en 1863, el ejército francés se reorganizó. Después de varios días de ataque, vence a Pueblo con esos finales de mayo de 1863. Juárez y los miembros de su gabinete salieron rumbo a San Luis Potosí, ordenando llevar consigo archivos de gobierno fuera de la Ciudad de México. Mientras tanto, el 10 de junio, las tropas francesas hicieron su entrada triunfal en la Ciudad de México. Juárez, pronosticando la victoria, organizado la resistencia, y los estados norteños se prestaban para la guerra. Los republicanos resistieron el avance francés en varias partes del país. A pesar de ello, no pudo impedirse el avance francés hasta Zacatecas. Los generales republicanos suplicaban a Juárez que renunciar era su cargo. De esa manera poner fin a la guerra de intervención francesa. Benito Juárez, debido a la reducción del territorio republicano, se vio forzado a trasladar nuevamente su capital a Monterrey debido a los problemas europeos de Napoleón III.
Francia, a principios de 1866, tuvo que retirar sus tropas y no pudo contener el avance de los republicanos. Al centro del país, Querétaro cayó en mano de Escobedo y al 19 de junio fueron fusilados en el Cerro de los Campanos Generales. Tomás Mejías y Miguel Miramón, junto con Maximiliano I Juárez, entró a la capital del país. El 15 de junio de 1867 había triunfado la República de Intervención Estadounidense, ocupación en Ciudad de México. La Guerra de Estados Unidos-México o intervención estadounidense en México fue un conflicto armado entre 1846 y 1848. Panorama del periodo. Mientras México construía su gobierno, al mismo tiempo Estados Unidos expandía su territorio. Numerosos aspectos coincidieron para que México perdiera sus tierras. Había divisiones internas en los partidos políticos y una economía reducida que hacía difícil estabilizar la situación que vivía en el norte del país. Sumado a esto, destaca la existencia de los colonos extranjeros que buscaban apropiarse de las tierras y el plan de expansión de Estados Unidos. Esta situación dio como resultado la separación de Texas en 1836 de los Estados Unidos mexicanos y que después se anexara a Estados Unidos de América 10 años después de 1822. El Estado mexicano estableció leyes para los colonos habitantes de Texas, pero ellos no hicieron caso. Negociaron tierras ilegalmente, traían esclavos y la población en su mayoría hablaba en inglés, por lo cual Texas declaró su independencia en 1836. Cuando terminó la Guerra de México con Texas, el gobierno de México no reconoció su independencia. En cambio, Estados Unidos aceptó la soberanía de Texas y años más tarde lo anexó a su gobierno, agravando las relaciones con México. Finalmente, el Congreso estadounidense exigió al gobierno mexicano que le fuera otorgado el estado de Coahuila, además de ejercer diferentes, para obligarlos a vender California y Nuevo México. A partir de estas exigencias por parte de Estados Unidos, se originó una situación mucho más grave con la invasión del ejército estadounidense en México. Guerra de México-Estados Unidos. Esta guerra se ha considerado una de las más importantes de la historia, que tuvo lugar en 1846 hasta 1848. Estados Unidos siempre estuvo interesado en tomar el territorio del norte de México, ejerciendo así fuertes presiones diplomáticas, pero México decide no aceptar ninguna solicitud y mantener sus territorios. En 1846, el presidente estadounidense James Powell dio la orden de llegar al territorio mexicano con sus tropas para intimidar y provocar al ejército, y así poder declarar una guerra a mediados de dicho año. Estados Unidos bloqueó los puertos de México, deteniendo el comercio y los impuestos aduanales. Las tropas de México fueron derrotadas por no contar con armas ni estrategias. Posteriormente, Estados Unidos buscó la negociación de un acuerdo de paz, pidiendo así que se le fueran entregados Nuevo México y Alta California, pero los mexicanos no accedieron. Los líderes mexicanos rechazaron el tratado y Para finalizar nuestro tema de las intervenciones extranjeras, les dejaremos una actividad con un código QR. Esperemos si les haya gustado nuestro video.